entre el primer y segundo semestre? Viviendo lo peor del primer semestre y esperando el segundo. En los tiempos del gobierno más cerca, para el resto un poquito más lejos. Quizás estemos en los peores días de la economía. El peor mes para la economía argentina, casi con seguridad, hasta ahora, fue abril. Inflación del 6,5%, suba del gas, suba del transporte, suba del agua, suba de la nafta. En marzo habían subido muchísimo los alimentos y en abril volvieron a subir. Cae, como vos dijiste, muy fuerte el consumo. Pero los datos económicos empiezan a percibirse, a tomar una sensación térmica, a ver una reacción social un poco después. Mayo es el mes que me parece que las reacciones sociales están haciendo carne todo lo que fue el mes de abril. Es lo que está viendo inclusive el gobierno, que te dicen que estos son los peores días de la economía. Y ellos apuestan a un segundo semestre mejor, aún en recuperación. ¿Por qué apostarían a una recuperación? Lo que están planteando es que vos venís de una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Una inflación muy fuerte, con una suba de los salarios que se mantienen entre el 28 y el 31% todos los meses, si lo mirás por lo que es la recaudación de los aportes previsionales en la AFIP. O sea, los salarios promedios en la Argentina están subiendo entre 28 y 31% mes a mes. Pero con la inflación tan fuerte que hubo en el primer cuatrimestre del año, en el gobierno calculan que la pérdida del poder adquisitivo puede llegar al 10%. La inflación de este mes, de mayo, según la primera estimación, por ejemplo, la de Ecolatina, que se publicó esta semana, 3,5-4, decía. 3,5%, dice Ecolatina, más o menos todas las previsiones estiman ahí. Estás hablando de la mitad prácticamente de la inflación del mes anterior. Un descenso brusco y con una inflación alta igual, ¿no? Muy alta, pero la mitad. Y al mes siguiente podría estar en 2,5%. Las primeras estimaciones están marcando. Esa es la meta del gobierno, ¿no? Y es lo que están viendo la mayor parte de los economistas, porque tenés una recesión feroz, una caída de ventas muy fuerte que está haciendo que haya deflación en muchos precios en los supermercados. En otros sigue habiendo subas, pero la inflación está bajando. La apuesta del gobierno es que haya una recuperación del poder adquisitivo o una sensación de mayor bienestar en la medida en que sigan subiendo los salarios al mismo ritmo que hasta ahora, con una inflación decreciente. Hablamos de paritarias del 31, 32, 34%. Más o menos ahí, pero lo que estás viendo, si vos mirás los datos de empleo en blanco, la recaudación de AFIP de los aportes previsionales, la suba es entre 28 y 31% todos los meses desde el año pasado. Si vos tenés una inflación a la baja y una suba permanente de los salarios estable en ese nivel, en ese caso lo que estaría viendo es una mejora en la sensación térmica de la economía, pero no es hoy. Hoy es el peor momento, cuando llega la factura del gas, que es la factura con la suba más fuerte, y empieza el invierno y el frío. Juan José Elías, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? No, al contrario, bien. ¿Cómo estás viendo esta transición? Bueno, ya lo dijeron casi todo, no nosotros nada. Dijimos lo que pensamos, es bueno saber lo que pensamos. No, bueno. Bueno, por un lado, yo creo que es obvio que hay mucha gente en la Argentina que está viviendo situaciones muy apretadas, de pobreza, inclusive de indigencia también. Ahora, yo creo que está un poco desenfocado el análisis a veces, no digo el de ustedes, me refiero, estoy pensando en realidad en otros análisis, porque la verdadera tragedia, yo casi diría, de la Argentina, es que después de haber tenido los 12 mejores años del famoso viento de cola, que son los mejores en un siglo, tengamos esta realidad. Entonces yo creo que hay que tener bien puesto el foco, porque si no el análisis puede ser... Yo lo aclaré. Sí, vos lo aclaraste perfectamente. Segundo, el gobierno a veces se ha puesto una mordaza a sí mismo que tiene algún costo. Por ejemplo, el año pasado los subsidios al tercio de mayores ingresos de la Argentina llegaron a 210.000 millones de pesos. No es solamente los más populares, que es la energía, que fueron 45.000 millones, el dólar ahorro fue 40.000 millones, el dólar turista fue 30.000 millones, el transporte para los sectores de altos ingresos fue alrededor de 10.000 millones, y si hablas del dólar futuro, la cuenta se te va inclusive... 70.000 millones. Entonces, 210.000 millones son 7 veces la asignación por hijo del año pasado. Eso fue lo que el gobierno de Cristina Kirchner obsequió a los sectores pudientes. Perdóname, de la Argentina. vos dijiste se puso una mordaza. ¿Por qué el gobierno no contó desde su inicio? Bueno, porque ahora viene la otra parte de la historia. De esos 210.000 millones, este gobierno en 5 meses ha recortado 150.000 millones que
que iban al bolsillo de los sectores pudientes el año pasado y que este año no están. Entonces, un análisis completo de la situación te debe llevar no solamente a algo que es evidente, que hay una caída del salario real, sino también a que son muchos los sectores que han perdido. Y mi percepción es que el mal humor que uno nota, digamos, también en el barrio norte, por decirlo de alguna manera, es por esto, porque la gente, digamos, tenía unos obsequios que ahora no tiene. De cara al futuro... El mal humor, en general, sí, como decís, tiene que ver más con la opinión publicada, que se refleja generalmente la opinión urbana y de la clase media. Pero lo que uno está viendo es que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios más bajos es una cuestión más profunda, que no tiene que ver con que no pueden volar barato en aerolíneas. De acuerdo, Marcelo, por eso yo partí diciendo que es innegable la situación de pobreza y la caída del salario real también, evidentemente, y que eso pega y pega fuerte a muchos sectores. Porque yo tengo un optimismo respecto del futuro. Este semestre se va a hacer el más famoso de la historia argentina, ¿no? Porque ya se ha pronunciado tantas veces la palabra semestre que es tremendo. Pero primero, yo veo que la Argentina no va a tener viento de cola por bastante tiempo, pero yo veo sí una brisa promisoria. O sea, veo que varias de las cosas del mundo, por ejemplo, precios de commodities, situación de los países emergentes, salvo el caso de Brasil, está un poco mejorando y va a ayudar a la Argentina. Entonces yo veo, como ustedes bien dijeron, baja la inflación. La inflación de abril mayorista fue 1,5%, lo cual de alguna manera anticipa las tendencias que sobre todo Marcelo mencionaba. Y en cuanto a la actividad económica, claramente lo principal que la está tirando para abajo es la caída del consumo. Frente a eso la exportación está creciendo, la inversión está empezando a levantar, la construcción yo creo que gradualmente también va a ir levantando porque se ha empezado a normalizar todo lo que es obra pública e infraestructura, y el consumo va a tener lo que ya se dijo, o sea, efecto paritarias, va a tener también el efecto coparticipación, que es importante, y yo por ahí tengo alguna pequeña discrepancia con algún análisis que vos hiciste, Marcelo, respecto de que se van a usar fondos de los jubilados para darle a las provincias. Ese dinero que se le va a dar a las provincias por el famoso 15%, fallo de la Corte, etcétera, yo creo que va a ayudar bastante a que las provincias... No descartaría, pese a la negativa del gobierno, que se vendieran las acciones de las empresas privadas en manos del Fondo de Garantía. Podría ocurrir, podría ocurrir. Yo creo que con eso van a ser prudentes por razones... Pero también compro tu luz amarilla porque fue decisión de gobernadores y del gobierno que la plata del Fondo de Garantía venga para las provincias. No, en realidad no es exactamente así. Una parte de eso, o sea, parte va a salir de las rentas generales de la Nación y otra parte se va a financiar, habrá que ver bien el detalle de la tasa de interés con dinero del Fondo de Garantía. Ahora, Marcelo, perdón, no sí, quiero redondear el concepto. Perdóname. Esa plata, en realidad, no es de los jubilados, y lo digo directamente. Esa plata, como bien lo estableció el fallo de la Corte, es de las provincias, porque a partir del año 2009, esa plata que siguió Hablamos yendo... del 15%. 15% de la masa coparticipable, que es una enormidad de dinero. Bueno, el dinero que está en el fondo tiene que usarse, en el fondo del ANSES tiene que usarse para estabilizar y para pagar jubilaciones. El problema es que la tasa de interés al que el gobierno decidió que le prestase la ANSES a las provincias era el 15%. Yo escribí un artículo que era el que vos mencionabas diciendo que estaban regalándole la plata del ANSES a las provincias, pues estaban cobrando menos de la mitad de la tasa real, y entonces al día siguiente salieron a aclarar en realidad el gobierno que el la otra mitad va a subsidiar a la tesorería. La tesorería va a pagar así, la otra mitad. Es así. De todas maneras, la gran pregunta es, ¿cuándo comienza el segundo semestre? Porque debía arrancar en noviembre, julio. Yo te diría, para la inflación empieza en septiembre. Para la inflación yo coincido con vos que va a empezar probablemente en junio, o sea, Julio. Un mes antes. Y creo que el objetivo que se está buscando es que esté en el 2% la inflación, quizás un poquito menos hacia fin de año, porque noviembre es un mes Pero tradicionalmente... crecimiento más adelante. La actividad económica yo creo que en algún momento del segundo... A mí me da la sensación que la actividad económica va a dejar de caer primero, digamos, en el tercer trimestre y va a empezar a dar más signos de recuperación en el cuarto. Esa es la impresión que yo tengo. Pero no a nivel de consumo, digamos. La actividad económica por inversiones, por el campo... Pero ojo con el consumo porque vos vas a sentir el efecto paritarias
vas a sentir otras medidas del gobierno que yo creo, y estaba implícito en tu análisis, que quizás deberían haber sido más rápidas, como ser el régimen de pymes, el primer empleo, la reducción del IVA sobre los alimentos, etcétera. Hay varias medidas de ese tipo que hubieran ayudado a paliar los costos que evidentemente se están pagando, Juan, aunque no son responsabilidad de este gobierno. Juan, así como fue lento el gobierno en el primer semestre para tomar algunas medidas de carácter social, ¿no ha sido muy entusiasta y acelerado con plantear un segundo semestre ideal? ¿Vienen las inversiones, va a haber crecimiento, baja la inflación? Yo creo que todo eso se va a dar, está muy opinado. Yo veo colegas que dicen una cosa, veo empresarios también que dicen que no va a ocurrir. Yo tengo la impresión de que sí va a ocurrir, veremos. O sea, no me parece irrazonable lo que está diciendo el gobierno, creo que puede tener algún fundamento, porque también desde el lado de la ortodoxia, si vos ves lo que dice la ortodoxia económica, le están pegando unos palos tremendos porque dicen que, bueno, que no se está bajando el gasto público, o sea, todo lo contrario de lo que estamos diciendo acá, tengamos claro eso, ¿no es cierto? O sea, que el gobierno, todas estas medidas, a lo cual va a ayudar el blanqueo en la medida que se concrete porque va a ser una fuente de financiamiento. Yo tengo la información que va. Ahora, por un punto que vos tocaste, yo quisiera enfatizar también que yo también estoy muy a favor de que, si bien no se hizo al principio y que tal vez se podría haber hecho, aunque era más complejo por el tipo de decisiones que habría que tomar, sería muy bueno que ahora se planteara alguna suerte de diálogo social, concertación, etcétera. Yo creo que eso ayudaría a aclarar un panorama. El gobierno futuro lo tenía previsto y no lo cumplió. Digo, en la campaña electoral... Bueno, se habló que para enero se iba a hacer. Prat-Gay dijo concretamente mitad de enero, ¿no? O sea, antes de asumir el gobierno. Yo creo que ahora puede ser un buen momento. La última pregunta, amigo. Si arranca la economía en el primer semestre, digamos, los argentinos, ¿cuándo van a empezar, en el segundo semestre, cuándo vamos a empezar a percibir señales de mejoría? Y bueno, más plenamente en el 2017, porque en el interior, hay muchos lugares del interior donde ya está empezando eso, en las grandes ciudades menos por la industria. En la industria te está pegando mucho Brasil. ¿Qué va a pasar en Brasil? Es una pregunta más bien política que económica. La situación de Brasil golpea muy directamente a la industria argentina. Y creo que en ese sentido la percepción en la gente quizás se va a trasladar al 2017, que es un año electoral. ¿Le puedo hacer una última pregunta y te pido disculpas? Yo leí muy atentamente un tuit que escribiste hace un tiempo atrás diciendo: señor presidente, de economía hablen solamente usted, Prat-Gay y Sturzenegger. De inflación. De inflación. De inflación. Sí, porque yo creo que a veces está muy descentralizado. No creo que sea bueno que ayuden o desayuden a construir la expectativa de inflación 4 o 5 ministros. Yo creo que institucionalmente es el presidente. Hay 6 ministros de Economía. Bueno, no, pero hay uno que es el ministro de Hacienda y Finanzas y el presidente del Banco Central. Yo creo que esos son los responsables y, por supuesto, el último responsable es el presidente o el jefe de gabinete. No me parece bueno porque se genera mucha confusión. Yo creo que conviene tener un mensaje más uniforme respecto a algo tan sensible como la inflación. Juan, ha sido un gusto que hayas venido. Al contrario, un gusto para mí, Charlie. Ahora, un tema que yo insisto, los argentinos nos tiene acongojados. 19 meses de la muerte de Nisman, ningún dato. Vamos a tener, Marcelo, al diputado